¿Qué tal? Mi nombre es Jafet Jacobo y en esta sesión abordaremos el procedimiento de Cono-Rastán. Para comprender la importancia de esta técnica, es importante describir el desajuste entre la prótesis y el paciente, que fue descrito por primera vez por Rahimtullah, quien la describía como una condición en la que el área efectiva del orificio de la válvula protésica es más pequeña de lo esperado en relación con el tamaño corporal del paciente. Se asocia con gradientes de presión transvalvular inaceptablemente altos que conducen a una hemodinámica deficiente, una recuperación posoperatoria reducida y una supervivencia a largo plazo más corta. El agrandamiento de la raíz aórtica es uno de los métodos para prevenir este mismatch prótesis-paciente en el caso de un anillo aórtico pequeño mediante la colocación de una prótesis de un tamaño adecuado. Inicialmente, la técnica propuesta por Cono y Rastán era dirigida a estenosis subvalvulares congénitas. En 1973, el Dr. Cono realizó una nueva operación de reemplazo de válvula aórtica protésica en una mujer de 23 años con estenosis aórtica congénita asociada con anillo valvular aórtico hipoplásico. Este nuevo método fue publicado en el Journal de Thoracic and Cardiovascular Surgery en 1975. En 1976, Rastán propone la reconstrucción con un parche interno de Dacron en el tabique mediante la sustitución de la válvula aórtica por una prótesis adecuada, la cobertura de la incisión aórtica con el mismo parche y de la apertura ventricular derecha con un parche externo. Este método se utilizó en 4 niños con estenosis subaórtica, 3 de los cuales habían tenido un intento quirúrgico previo sin éxito. Sin embargo, existe controversia acerca de la hemodinámica superior con una prótesis valvular asociada con un orificio de gran tamaño y la eficiencia de la válvula, lo cual debería traducirse en una ventaja de supervivencia. Esta lógica no parece aplicarse tan directamente en el caso, lo que puede indicar que se deben analizar diferentes marcadores a la de la supervivencia al considerar el reemplazo de la válvula aórtica asociada a una raíz aórtica pequeña. Los datos de este metaanálisis multiinstitucional de 13.258 pacientes sometidos a reemplazo de válvula aórtica mostraron que el tamaño pequeño de la válvula aumentó la mortalidad operatoria en menos del 1% en el 10% de los pacientes que recibieron una válvula pequeña, en relación con el tamaño corporal, y no redujo la supervivencia a mediano plazo, es decir, de 6 meses a 5 años, o a tardío, es decir, de 5 a 15 años. Pivarot y Dumesnil contradicen con un fuerte argumento que cuando se utilizan el tamaño de la válvula y el tamaño del cuerpo para calcular un área efectiva de la válvula indexada, existe una fuerte relación entre el tamaño pequeño de la válvula protésica de 19 o 21 milímetros y el gradiente de presión a través de la válvula durante el reposo y el ejercicio. Aquí se muestra la correlación entre los dos gradientes transvalvulares medios promedio y las áreas valvulares indexadas promedio en pacientes con una válvula bivalva Sanjut de 19 milímetros, representada aquí con triángulos hacia abajo, o 21 milímetros con triángulos hacia arriba, con prótesis Carbomedics de 19 milímetros representadas con diamantes, o de 21 milímetros representadas con hexágonos, con prótesis Medtronic Intact de 21 milímetros representada con círculos, o Sanjut Bioimplant de 21 milímetros representada con cuadros. Los símbolos abiertos representan los datos obtenidos en reposo y los símbolos rellenos representan los datos en máxima tensión. Aquí marcados con un asterisco los grupos con gasto cardíaco anormalmente bajo. Dumesnil y asociados remostraron que el área efectiva indexada predice el rendimiento de las válvulas protésicas durante el ejercicio. Áreas mayores de 0.85 centímetros cuadrados por metro cuadrado evitará que el gradiente de presión aumente durante el ejercicio. Describieron una relación teórica entre los gradientes de presión transprotésica y las áreas de orificio efectivo de la prótesis indexada para el área de superficie corporal.
asumiendo un índice cardíaco de reposo normal de 3 litros por minuto por metro cuadrado y aumentos de 10 a 50% en el volumen sistólico como los que se pueden ocurrir durante el ejercicio. Estas relaciones exponenciales muestran que una pequeña disminución en el área efectiva indexada del orificio produce un gran aumento en el gradiente de presión y que el área del orificio efectivo indexado idealmente no debe ser inferior a 0,9 a 1 centímetro cuadrado por metro cuadrado para las prótesis aórticas y de 1,3 a 1,5 centímetros cuadrados por metro cuadrado para las prótesis mitrales para minimizar los gradientes posoperatorios. De este modo, el cirujano puede buscar el rendimiento óptimo del dispositivo para el paciente en lugar de quedar atrapado en la discusión no resuelta de si el tamaño de la prótesis afectará o no a la supervivencia a mediano o largo plazo. Dentro de las indicaciones para el agrandamiento de la raíz aórtica, encontramos minimizar el desajuste significativo de la prótesis y el paciente, y en el caso de pacientes pediátricos, retrasar el reemplazo de las válvulas implantadas, esto acorde con el crecimiento del paciente. Adentrándonos en la técnica quirúrgica, inicialmente se coloca canulación bicaval para tener un campo sin sangre en el ventrículo derecho. Se coloca además un vent a cavidades izquierdas a través de la vena pulmonar superior derecha. La aorta se canula justo debajo de la primera rama de la aorta para ganar la mayor longitud posible en la aorta ascendente. La aorta ascendente se abre longitudinalmente en la cara anterior. Esta incisión se lleva a cabo en el seno coronario derecho, a la izquierda de la coronaria derecha y muy cerca de la comisura derecha. Se resecan las valvas de la válvula y se utiliza un calibrador para ver si es necesario un agrandamiento de la raíz. El tracto de salida del ventrículo derecho se puede incidir con corte frío, asegurándose de que no se dañen ramas de la coronaria derecha y que la válvula pulmonar está segura por encima de la incisión. La válvula pulmonar se encuentra por encima del anillo de la válvula aórtica. El nivel del anillo aórtico corresponde al infundíbulo del ventrículo derecho. La línea punteada muestra la trayectoria de la incisión al permanecer cerca de la comisura derecha e izquierda. El sistema de conducción estará protegido. Las suturas de prolene 3 ceros de fijación se utilizan para retraer el ventrículo derecho y exponer el tabique. Se incide en el pliegue infundibular del ventrículo y anillo aórtico. Esta incisión se realiza entre la coronaria derecha y la comisura derecha e izquierda, quedando más cerca de la derecha. La incisión septal suele tener una longitud de unos 10 a 15 milímetros. Se puede colocar un medidor para estimar el ancho del parche y decidir si la incisión septal es adecuada. Posteriormente se utiliza un parche de Dacron o pericardio bovino. El aspecto inferior del parche se utilizará para cerrar el defecto creado en el tabique ventricular. La cresta imaginaria muestra dónde estaría el neoanillo. El aspecto superior del parche se utilizará para aumentar el seno aórtico y la unión sinotubular. Se cortan un total de 2 parches. El segundo parche, es decir, el externo, se usará para aumentar el tracto de salida del ventrículo derecho. El aspecto inferior de este parche posteriormente será descartado. El parche interior aumentará los aspectos subvalvular, valvular y supravalvular del tracto externo del ventrículo izquierdo. Se utiliza una sutura de prolene 4 ceros para suturar el parche al tabique ventricular. Se deben tomar bocados profundos y de espesor completo. Si el tabique es excesivamente grueso, una sutura de prolene 3 ceros puede ser una mejor opción. Al concluir, el anillo debe ser redimensionado y se seleccionará la válvula protésica. A continuación, se pasan las suturas horizontales 2 ceros de Etibón a través del anillo aórtico, como en cualquier reemplazo de válvula aórtica. En este momento, el parche del tracto de salida del ventrículo derecho es recortado. Ese parche, que debería ser idéntico al primero,
se recorta en la línea anular neoaórtica. La parte superior de ese parche se utilizará para aumentar el tracto de salida del ventrículo derecho, mientras que la parte inferior se descartará. Las suturas horizontales de tibón dos ceros se colocan a través de ambos parches. Esto deja un parche interno que se usará para aumentar la aorta y un parche externo que aumentará el tracto de salida del ventrículo derecho. El parche interior ya se ha utilizado para cerrar la comunicación interventricular y agrandar el anillo aórtico. El parche exterior se ha recortado para que no tenga su parte inferior, ya que el defecto ya ha sido cerrado por el parche interior. Las suturas de fijación se utilizan para asegurar los dos parches juntos, así como para anclar la válvula protésica a los parches. La reparación es más débil en donde los dos parches se unen con el anillo aórtico verdadero. A continuación, la válvula seleccionada se coloca en paracaídas en su lugar y se atan las suturas. En este punto, la válvula está en su lugar y la aortotomía y la ventriculotomía derecha deben cerrarse. A continuación, la ortotomía longitudinal se cierra con el parche interior mediante la sutura de prolene 4 ceros. Una vez más, se debe prestar atención en ambas esquinas en donde el riesgo de hemorragia es mayor. En este artículo se incluyeron 48 pacientes con una edad media de 12 más menos 9 años, con un intervalo de 2 hasta 53 años. Dentro de las complicaciones que se presentaron, la tasa de mortalidad a los 30 días fue del 2.1% y la tasa de supervivencia al seguimiento fue de hasta 93.5%. El seguimiento medio fue de 9.5 años. Además, una de las mayores complicaciones tras esta cirugía es el bloqueo aurículo-ventricular completo, con requerimiento de marcapasos definitivo. Anecdóticamente, la incidencia de bloqueo cardíaco requirió la incisión de marcapasos fue de hasta 12.5%. Sin embargo, en el presente estudio, solo dos casos, es decir, un 4.2%, desarrollaron bloqueos. Otra de las complicaciones son las complicaciones pulmonares, las cuales pueden ocurrir después de la cirugía debido al daño de la válvula pulmonar, lesión de la sección muscular o distorsión del tracto de salida del ventrículo derecho por el parche ventricular. Además, la reexploración por sangrado se presentó en 4 de los pacientes, es decir, un 8%, anecdóticamente presentándose hasta en un 18.8%. Con esto se da por terminada esta sesión, espero haya sido de su agrado.